Hola amigos, soy el profesor Hernán y vamos a hablar hoy de Kierkegaard, otra vez de Kierkegaard, este pensador eh, danés que nos tiene entretenidos durante estos días. Bien, Kierkegaard, el tema que vamos a ver hoy es Kierkegaard como pensador que descubre la existencia y que descubre la existencia como una posibilidad, no como un dato, sino como una posibilidad. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Empecemos. Primero, habíamos visto en lecciones pasadas, en los apuntes, en otras conferencias precedentes, habíamos visto que la existencia no es la vida. La existencia es lo que cada quien decide hacer con su vida. Muy distinto. Lo que usted se empeña en construir, lo que Heidegger llamó el proyecto, lo que Jasper llamó la cifra a la que uno se atreve, lo que Abanyano llamó el salto dubitativo, el salto de la posibilidad, Kierkegaard lo llama el camino en el que uno se atreve a tratar de vivir. Entonces quiere decir, la existencia es un camino entre muchos caminos posibles. La existencia tiene que ver con la posibilidad. No es algo dado, definitivo y único, concreto y exclusivo. No, señor. Es exclusivo en el sentido de que usted se lo determina, pero no es exclusivo en el sentido de que es de una sola manera. Para que alguien esté existiendo, significa que alguien ha cobrado valor dentro de sí mismo, por sí mismo, en sí mismo, y ha cobrado además coraje para decir, yo voy a hacer de mi vida tal y tal cosa. Yo me voy a casar, yo voy a tener una esposa, yo voy a ser un empresario, yo voy a ser un mensajero divino, yo voy a ser Soren Kierkegaard. En ese sentido, entonces, tener un camino de vida es una deliberación previa, exige una deliberación previa. Por eso es que cuando hablamos de los caminos de la vida, de los estadios de la vida, estamos hablando de decisiones. Y entonces hay que precisar qué significa eso de llegar previamente a un camino. En el caso de Kierkegaard, significa dos cosas. Número uno, significa la vida no está dada. La vida es recibida. Usted recibe la vida. Usted nace con la vida. Pero no nace con la vida hecha. Y en ese sentido, uno coincide con Gasset, por ejemplo. Gasset, después de 1922, va a decir, la vida es recibida, pero la vida no está definida, no está determinada, sino que está dentro del marco de las posibilidades. Ahí coincide con Ortega Gasset Kierkegaard. Punto número uno. Punto número dos. Cuando uno se da cuenta que está frente a una situación, no es porque la situación manda sobre uno. No, señor. Esto es un enfrentamiento contra lo que se llaman los kierkegaardianos de izquierda. Uno no actúa porque las condiciones están contra uno. No, señor. Uno actúa porque uno necesita y siente que necesita sobrevivir ante las situaciones. En la posición de izquierda, kierkegaardiana, hegeliana, perdón, en la posición hegeliana, uno necesita actuar para ser libre. La situación te obliga a actuar. El uso de razón te obliga a tener un concepto para actuar y superar la situación. Por tanto, eres un ser histórico. En el caso de Kierkegaard, usted no es un ser histórico. Usted tiene historia, pero usted no es un ser histórico. Usted es un ser que supera la historia. Usted es un ser que, ante una situación específica, piensa, medita,
sufre. Ah, vio todo lo que hace ante una situación específica. No solo razona, no solo especula, no solo hace filosofía, sino que padece. El hombre es un ser patético, padece. Y entonces, padeciendo, dice, ¿qué tengo que hacer? Yo, que soy el que soy, ¿qué tengo que hacer en esta circunstancia? ¿Qué soy yo en esta circunstancia? Y aparece sin querer queriendo, igual que con los griegos, aparece sin querer queriendo la necesidad de hacer filosofía. ¿Se acuerdan ustedes allá en sus cursos iniciales que se les hablaba de los motivos para hacer filosofía, de las instancias, de los orígenes de la filosofía, del proceso filosófico, que se decía la admiración o el asombro o la expectación que llamo yo? No se queda azorado, ¿no? Cuando aparece algo. O la duda, o para usar el lenguaje de Heidegger, la sorge, el cuidado, la atención, que algo nos capta. ¿Por qué eso y no otra cosa? Para usar el lenguaje de Heidegger, ¿por qué el ser? ¿Por qué hablamos del ser? Del ser que hace que las cosas sean lo que son. ¿Y por qué no hablamos de, mejor, de la nada? Esa nada que se siente por dentro y que nos obliga a hacer y a hacer en nuestra propia vida y a razonar. ¿Por qué no la nada en lugar del ser? Y Heidegger es muy prosaico y no solo en la introducción a la metafísica realiza una tacha sobre la palabra ser, sino en otros libros. Hay que desmitificar eso. No solo en un libro hizo Heidegger eso, sino en muchos libros. Entonces, a lo que vamos. Kierkegaard propone la posibilidad de todas las posibilidades de ir en contra de lo racionalmente establecido. Y cuando usted va en contra de lo racionalmente establecido, se da cuenta que la vida no es un cuadrado. Lo dicen muy bien los jóvenes ustedes. Es que la vida es esquemática para estos. Es que la vida es cuadrada. La vida es encerrada. No, no, no. Hay gente que descubre, y dice Kierkegaard, las multitudes no lo saben. Hay gente que descubre que la vida es algo más que lo que otros dicen. La vida es creatividad. Y entonces cuando es creatividad significa que es posibilidad. Y si es posibilidad es lo que estamos haciendo, posiblemente lo podemos dejar de hacer. O sea, nos liberamos. Por eso es que dice Kierkegaard, no existe el poder de la angustia. La angustia es por nada, por nada. La gente está desesperada y cree, perdón, mejor, la gente está angustiada y el miedo lo ha llevado a la exasperación, a la crispación. No puede dormir. Abraham sigue caminando y no se da cuenta de que el Señor lo está probando. No, él cree que el Señor es leal, el Señor es firme, el Señor va a suscitar un corderito de un momento a otro. Pero después de caminar y caminar durante unas horas hasta el monte Oreb, se da cuenta que no hay cordero. Entonces entra en la angustia, en el miedo. Entonces dice Kierkegaard, el que razona con el espíritu, no con la razón, con el espíritu, con la interioridad. El que se atreve a desconfiar de la razón y se atreve a confiar en lo que no se ve, en el absurdo, descubre que hay más alegría en confiar en el absurdo que confiar en la razón. Porque el absurdo es igual a Dios. Es una posibilidad. Atrévete a romper las posibilidades. Entonces, vivir significa entrar en posibilidades. Y el ejemplo más grande de entrar en posibilidades es
entrar en la posibilidad de la vida de Dios. Pero todas las existencias, toda existencia humana es el origen o está originada o tiene como origen mejor la posibilidad. Si alguien quiere ser un poeta, es una posibilidad. Si alguien quiere ser Sócrates en su tiempo, es una posibilidad. Kierkegaard lo hizo, un Sócrates de su tiempo. Si alguien quiere ser el ejecutor del cristianismo oficial y decir, ustedes cristianos oficiales están equivocados, son herejes, siguen a Hegel en lugar de Jesucristo, es una posibilidad fuerte, decidida. Si alguien quiere ser un metafísico y además un matemático y decir la existencia es padecer y es ser una caña movida por el viento y el vacío existe como el origen de todos los movimientos posibles, puede hacerlo, se convierte en Pascal, aunque tenga 30 años y se muera inmediatamente, víctima de un paradójico mal donde no se le han formado bien las formaciones de su cerebro, de su cabeza, de su caramelo, de su cráneo. Usted puede ser lo que usted puede ser. Lo que usted quiera hacer, usted lo puede hacer. Ese es el pensamiento de Kierkegaard. Para llegar a un tipo de vida hace falta una posibilidad. O sea, partir de un punto para llegar a otro. Romper con un punto para llegar a otro. Significa no hay nada establecido. Hay algo necesario, pero ese necesario no es inamovible. Lo mueve la voluntad y lo mueve la libertad. Eso desde el punto de vista de la filosofía tradicional es un rompimiento con la libertad tomista. En la libertad tomista usted decide en virtud del bien último, del fin último. En la filosofía aristotélica usted decide por el principio de que lo racional siempre te va a producir felicidad. En el principio de Stuart Mill, usted decide por el principio de el beneficio necesario para vivir bien, en individuo como individuo o en sociedad. En el caso de la filosofía de Hegel, usted decide errónea o acertadamente como parte de un proceso de desarrollo del espíritu. El bien y el mal se van a transformar, pese a usted, en cosas del desarrollo del espíritu. Pero en el caso de Kierkegaard, yo puedo, porque yo lo siento, porque yo lo vivo, porque yo lo experimento como una angustia, cambiar lo que quiero hacer y lo transformo. Posibilidad es que lo que es necesario lo rompo y me voy por lo contingente, por una cosa muy sencilla, porque lo contingente es superior a lo necesario. Se acabó toda la metafísica, por lo menos aristotélica. Lo contingente es superior a lo necesario. Lo contingente descubre que la vida es una posibilidad. Posibilidad estética. Entonces yo quiero ser poeta. Posibilidad ética. Yo quiero ser un buen esposo, un buen hijo, un buen comerciante, honesto, un responsable político que dirige, digamos, a Dinamarca hacia modelos exclusivos y tradicionales y especiales de vida. O yo quiero ser un buen cristiano y en ese sentido quiero ejercitarme como cristiano. Es una posibilidad. Pues bien, hay un libro de Kierkegaard monumental. Espero que ustedes algún día lo lean, lo busquen, si pueden, y traten de hojearlo. No digo que lo lean totalmente, ¿no? No pido imposibles. Es un libro voluminoso. Se llama Ecter og Ecter en danés. O esto otro. Se ha traducido como o lo uno o lo otro, o esto o lo otro. Or et or, o esto o lo otro. Yo se lo puedo enseñar aquí. Es este burro. Ven, es un burro. Tiene 810 páginas en castellano. La posibilidad se retrata en
o esto o lo otro. Al contrario de lo que decía Hegel, al contrario de lo que dice la razón, ¿no? El bien es la búsqueda del bien absoluto y el bien absoluto es el encuentro de lo finito con el primer analogado y el primer analogado Dios. Por tanto, su única vida es su vida de cristiano. Y ojalá, San Agustín, su vida dentro de un monasterio recluido, rezando las horas y las completas en la noche. ¿Vieron? Lineal, muy lineal. Y Kierkegaard dice, Hector or Hector, o esto o lo otro, o lo uno o lo otro. ¿Por qué ser un eremita? ¿Por qué no ser una persona que va caminando por la vida hablando con la gente? ¿Por qué no? O ser un eremita o hablar con la gente. O ser un poeta o ser un trágico clásico griego. O ser un pagano o ser un cristiano. O ser un hombre casado o ser un díscolo joven que va enamorando mujeres por todas partes y emborrachándose todas las noches gastando la plata de su padre, como hizo Kierkegaard, porque rechazaba ser un teólogo tradicional, estudiar una materia tradicional. Hector or Hector, o esto o lo otro. Por cierto, en estas decisiones, en estas maneras de decidir, a veces siempre hay rasgos de melancolía, ¿no? Lo que yo pude ser y no pude, lo que me hubiera gustado hacer y no pude. O hay rastro de paradoja. Elegí esto, vamos, y curiosamente me doy cuenta que hubiera sido mejor aquello. Quise ser un hombre casado y me di cuenta que mejor no estar casado. Muy complicada la vida de matrimonio. Puede decir alguien, ¿no? La paradoja. Puede ser que nos descubramos a nosotros mismos en lo que queremos hacer a partir de lo que alguien hizo como una broma. Hay que trabajar 8 horas y hay que dormir 8, pero no son las mismas 8 horas. Esa ironía que les decía una vez puede despertar a alguien. Y entonces uno descubre que la vida es a partir de impactos que suceden, no a partir de razonamientos que se hacen sobre la vida. Y en este librote, o lo uno o lo otro, la alternativa, que se le ha traducido de una manera un poquito más fluida, Kierkegaard se propone investigarse él como ser humano e ir descubriendo que la vida no es necesariamente tan racional como uno se la va racionalmente argumentando. Y entonces nada más con un poquito de repaso del contenido de índices, uno se da cuenta de a dónde va eso de la alteridad de uno. O sea, que uno es una alteridad, una posibilidad que tiene el brinco de dirigirse hacia una manera específica de vivir. Dice, o lo uno o lo otro es un fragmento de la vida. La vida es un fragmento y se compone de fragmentos. Mi vida es un fragmento al lado de la vida de otros que a su vez es fragmentaria. Yo no soy una totalidad, yo soy una individualidad. Por otra parte, dice, Diaxis palmata, una expresión bastante extraña para nosotros en castellano en un momento u otro. Está tomado del griego y significa disponeos, disponeos a tal cosa. Diaxis palmata, disponeos a hacer un arte en vuestra vida. Hay gente que está dormida y que no se da cuenta de que se tiene que disponer, actuar. Necesita un rayo, el rayo kierkegaardiano, para activarse. Estados eróticos, inmediatos, musicales, musculares. Hay gente que se decide por lo muscular
por lo inmediatamente instantáneo. En este momento alguien me invita a tomar una cerveza y yo digo, sí, 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 sí. Y 5 minutos después me dicen, vamos al cine. Sí, 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 sí. Instantáneo. Muscular. Muevo el pie para allá y para acá, me voy para allá y para acá. Muscular. No hay mucho desarrollo ni del cerebro y mucho menos del corazón. Y el hombre es mucho más que el cerebro, también es el corazón. Hemos ido con Pascal, pero no total, ¿no? Bien, otro elemento de ese, lo uno, lo otro es, se refleja en la vida cotidiana, en la vida de elección, eso de estar eligiendo trágicamente las cosas, o de elegir y caer en una tragedia sin querer. Si usted quiere hacer un quequito para sus hijos, para sus amigos, usted quiere hacer una linda celebración en su vida, en su casa, el fin de año, y resulta que de estar sacando el queque, abriendo y levantando el horno, el queque se desinfló. O que se fue la luz en la noche del 31 de diciembre a las 6 de la tarde y volvió hasta las 8 de la mañana del 1 de enero. Y por tanto no hubo cena. Es una tragedia, la vida es tragedia. Y la tragedia no se calcula, se experimenta. Usted quiso hacer un buen examen y ese día se fue la electricidad, la computadora no funcionó, el profesor no entendió, se le metió el diablo al profesor, al sistema de computación también, su libro se quemó, usted lo perdió, fue asaltado, el examen se lo robaron. Es una tragedia. Usted no planifica la tragedia, usted la vive. Y a partir de esa vivencia, decide. ¿Mm? Porque la vida es decidir. La vida también es una condición de silueta. Usted se imaginó que ahí iba la sombra suya, se iba caminando, iba la sombra suya en el camino, y no era la sombra suya, era un asaltante que venía detrás de usted. O era un individuo que venía al lado suyo. La silueta. Hay siluetas en la vida. Hay figuras que no son la realidad. Hay proyecciones mentales. Hay proyecciones del corazón. Yo creo que ella me ama. Sí, sí, me ama. Está muerta por mí, por tu dinero. Cuidado, hombres y mujeres profesionales, ¿no? Ustedes en el futuro. Hay gente que se puede morir por ustedes por el dinero, no por el amor. Son siluetas, dice Kierkegaard. Y en esas siluetas se teje nuestra existencia. Y hay también condiciones de desdicha. Hoy estoy feliz, pero también estoy muy desdichado, es que nadie me quiere. Vea, es que todo me sale mal. Lo conocen, los conocen. O sea, yo actúo en la vida a partir también de las desdichas, de ese sentimiento de nadificación permanente. Como nadie me quiere, como yo soy así, ¿verdad? ¿Entiendes? Yo soy pobrecito, ¿entiendes? Un lógico aristotélico diría falacia de misericordia. Mucha atención a eso, ¿eh? Hay gente que vive desde la falacia de misericordia. Bueno, desde estas experiencias, actitudes de desdicha, se puede elegir una manera de vivir, o esta o la otra, una manera de vivir desdichada. Ayúdeme, por favor, vea que si no el Señor lo va a maldecir, ¿verdad? A manos que dan siempre están llenas, etcétera, etcétera. Situaciones de trascendencia en el amor, los románticos. Kierkegaard mismo ha conocido a la mujer de su vida, Regina Olsen, una chica más joven que él, mucho más joven que él. Kierkegaard tiene 32 años y ella tiene 16. Y ella está permanentemente enamorada y dispuesta a leer todo lo que él publica, todo lo que él dice. Se muere por él. Lo que no le entiende es porque el hombre es tan místico. Porque a cada rato le dice que quererla a ella es menor que querer a Cristo. Sí, se entiende, ¿no? En la fe. Pero porque se lo dice todo el tiempo. Afán místico. Rechazo el mundo porque busco la vida religiosa. Es una posibilidad.
o esto o lo otro, la vida religiosa, la vida mística. La rotación de los cultivos. Los cultivos nos enseñan cómo todo cambia. Usted siembra una semillita y 3 meses después tiene un árbol, un arbusto. Y 3 meses después de eso tiene frutos. Y después ya no tiene nada. Hay que volver a sembrar o cuidar la semilla. Rotación de los arbustos, rotación de los cimientos. Los cimientos cambian. Hay decisiones, hay tipos de vida que son como los cimientos. Se van alimentando, reagrupando, recondicionando. Es una manera de lo esto o lo otro. Y luego hay maneras de ser seductoras, muy seductoras. Llego y enamoro, llego y cautivo, perdón. Llego y atraigo, pero eso queda muy en el sentimiento, ¿no? Queda muy en lo estético, en lo físico. Pero también hay encantamientos que se llaman enamoramientos que superan lo propiamente físico y que involucran el sentimiento, el afecto. Y dice Kierkegaard, eso es lo peor de todo. Cuando el sentimiento anida después de lo físico, eso es lo peor de todo. Porque en esas condiciones lo que aparece muchas veces es el amor como tragedia. Edipo que se enamora de su madre. O Antígona, la mujer hermosa que es realmente una mujer destructiva. Todos los hombres la aman. Pero cuando descubren que es destructiva, ta, 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 la vida cambió de giro. Y para llegar al amor de Antígona, nada más tuve que decidirme o por Antígona o por no Antígona. O por Antígona o por María. Me decidí por Antígona. Y por eso tengo una experiencia trágica. También puedo elegir o esto o lo otro por la vida del matrimonio, en lugar de por una vida estética, una vida de arte. Lo puedo hacer perfectamente. Mucha gente lo hace, aunque después se arrepientan, dice Kierkegaard. La mayoría de gente lo hace. Y recuerda Kierkegaard una frase muy simpática, muy paradójica de, eh, de Aristóteles contestándole a su hijo Nicómaco. Nicómaco le pregunta, es el hijo de Aristóteles, le pregunta a Aristóteles, padre, he conocido una mujer, ¿me debo casar o no? Y Aristóteles le dice, respondo, hijo mío, te recomiendo que no te contestes esa pregunta, mucho menos que la lleves a cabo. Cualquier cosa que hagas, de esa siempre te vas a arrepentir. La estética produce un camino al matrimonio, ciertamente. El matrimonio es una opción, la vida del matrimonio ética establecida, es una opción contra la estética, ciertamente. Pero es entre esto o aquello. No significa que por una decisión usted está mejor que antes. Significa que puede complicarse más que antes. Y como hemos dicho en clases anteriores, en números anteriores, en lecturas anteriores, cuando usted salta hacia el terreno de la fe, se da cuenta entonces que el tiempo se acaba. Se da entonces cuenta de que la vida es muy corta y de que la atención cuenta. Y finalmente, tenemos las decisiones del último. Ya lo último, lo que no se puede hacer más. Cuando el tiempo apremia, hay que cambiar de vida, aunque queden solo 5 minutos. ¿Qué es la vida entonces, amigos? La vida es una decisión permanente. ¿Por qué es una decisión permanente entre la voluntad y la deliberación de la libertad? ¿Por qué? Porque la vida es posible. Y decidirse por un tipo de vida es lo que Kierkegaard llama existir. Y solo existe quien se decide por sí mismo, desde su voluntad y de su libertad, a ser un existente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.